Siento que existe una tendencia a tratar las guerras mundiales como una especie de paquete de taquilla. Está la Primera Guerra Mundial, y ya sabes, América salvó a Europa, y luego está la Segunda Guerra Mundial, y América salvó al mundo. Sí, puede que haya una Tercera Guerra Mundial, pero América volverá a salvar al mundo, ese tipo de cosas. Y creo que ese tipo de pensamiento adormece a la gente, haciéndoles creer que será el mismo tipo de guerra. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and today I'm talking again. Hola a todos, soy Pascal Lotaz de Neutrality Studies y hoy vuelvo a hablar con Jeff Rich, historiador y escritor que publica bajo su seudónimo o el nombre de su canal, The Burning Archive, tanto en YouTube como en Substack. Jeff, es un placer tenerte de vuelta. Encantado de volver, Pascal. Bueno, tú estás en Australia y pensé que deberíamos hacer una actualización sobre tu evaluación de la política mundial. Lo que ambos hemos aprendido a través de nuestros canales y nuestras experiencias en las redes sociales. Porque se trata tanto de difundir como de aprender nosotros mismos, ¿verdad? Y quizá déjame empezar con esto. Desde que comenzaste a publicar e entrevistar a personas de forma regular, ¿cuál es una de las cosas más importantes que has aprendido de todas esas conversaciones? Es interesante. Creo que una de las cosas más importantes es cómo siento que, especialmente en los últimos 6 meses o así, con Donald Trump y la especie de nueva encarnación de Estados Unidos, los modelos de relaciones internacionales de la gente, sus modelos de la historia, están empezando a resquebrajarse un poco. Y la gente está empezando a buscar cómo podemos reinterpretar este mundo que estamos viendo. Porque los modelos realistas, los modelos liberales, no están funcionando del todo. Por ejemplo, hice una entrevista con Richard Sakwa. Él habló sobre la cultura de la nueva Guerra Fría. Tuve una conversación con Sheila Fitzpatrick, que es historiadora de la Unión Soviética, sobre la muerte de Stalin y si realmente tiene sentido el totalitarismo. También he tenido una conversación con Glenn Deason y además he hablado varias veces con Warwick Powell en los últimos años, especialmente sobre el dilema australiano, que es, ya sabes, si vamos a ser amigos de China o simplemente los mejores aliados de Estados Unidos. E incluso sucumbir a la presión de quienes nos rodean, como ir a la guerra con China por Taiwán. Así que en cierto modo, siento que una de mis mayores lecciones, y siempre ha sido mi enfoque al escribir en The Burning Archive, en YouTube y en Substack, es intentar dar sentido a este momento que se siente claramente como una crisis mundial. Pero lo que la convierte en una crisis es que nuestros modelos para entender el mundo ya no tienen sentido. Por eso, busco diferentes comparaciones, diferentes interpretaciones de los acontecimientos históricos para replantear las cosas. Quiero decir, una de las cosas más frustrantes en este momento es que algunos de los marcos que pensábamos que nos ayudarían a entender realmente lo que está ocurriendo, como no lo llamaría una perspectiva nacionalista, sino la perspectiva de la nación y lo que es bueno para la nación, no están funcionando. Especialmente dentro del marco realista, tienes esta idea de que al final los países hacen lo que es mejor para ellos en determinadas circunstancias, ¿verdad? Y sopesan las probabilidades. Y si hay errores. Y también tienes esta dinámica de la política de grandes potencias y cómo funcionan las fuerzas a nivel global. Pero al final del día, las naciones eligen de manera muy egoísta lo que les conviene. Ahora hemos visto cómo ese marco no solo se ha desmoronado, sino que en parte ha colapsado para Europa. Pero también creo que Australia está en una situación similar, donde simplemente nos rascamos la cabeza y decimos, eso no tiene ningún sentido. Estas personas están eligiendo políticas que supuestamente, perdón por decirlo en términos crudos, pero limpian el culo a los estadounidenses
mucho más que al nuestro, ¿no? ¿Por qué los europeos, los australianos y otros ayudan a los estadounidenses en Washington más de lo que parecen estar comprometidos con sus propias poblaciones? Ahora, una forma de explicar eso dentro del marco realista es: vale, ahora dependen tanto que se han convertido en satélites y ya no tienen una política exterior independiente. Pero aún necesitamos explicar cómo funcionó ese proceso y por qué es así. He tenido en mi canal a esta joven colega, Nell Monilla. Creo que hablamos de esto antes, y también apreciaste su intervención. Y ella realmente desgranó cómo funcionan estas élites, cómo se les forma, se les educa y luego se les integra en los círculos de toma de decisiones y élites estadounidenses, también en las élites económicas. Y creo que eso es algo que también resuena contigo, ¿verdad? Sí, totalmente. Creo que incluso utilizó el término colonizados cognitivamente o algo así, que existe una diferencia entre el mundo mental, por así decirlo, de las élites de varias naciones y el mundo mental de su población en general. Así que los objetivos de una nación no están realmente definidos por el público en general. En realidad, están más definidos por los principales responsables de la toma de decisiones dentro de esas élites, y operan dentro de redes culturales, empresariales y políticas transnacionales. Ese es el tipo de cosas en las que Nell Monilla realmente se centró en su investigación y demostró todas esas cuestiones. Pero también es muy evidente en Australia, donde existen afiliaciones y becas muy estrechas. Lo he descrito en otros contextos casi como un comportamiento de adoctrinamiento, donde los jóvenes políticos son cortejados por estas organizaciones estadounidenses. Los diplomáticos estadounidenses mantienen conversaciones confidenciales con varias personas para estar al tanto de la política interna. Hay nombramientos en think tanks en Estados Unidos. Por ejemplo, creo que la ex primera ministra Julia Gillard obtuvo un puesto en Brookings. Kevin Rudd fue a la Asia Society y ahora también es el embajador australiano en Washington. Así que existe un pequeño mundo muy práctico en el que viven estas élites. Y en cierto sentido, ya sabes, un término que la gente utiliza para describir eso es imperio, porque existe una especie de influencia cultural transnacional, procedente de Estados Unidos principalmente, o de la visión atlanticista del mundo. Y creo que eso opera mucho en Australia, aunque sea un tipo de imperio diferente al que la gente podría haber imaginado antes, como el Imperio Británico u otros imperios anteriores en la historia mundial. Pero en el caso de Australia, hemos tenido una tradición muy larga de supongo ser como una potencia subimperial, sintiendo que no somos simplemente una colonia cualquiera como la India, o ya sabes, otras colonias no blancas. Éramos un dominio blanco que representaba lo que la gente solía describir como, ya sabes, la raza angloparlante. Y esa afiliación cultural, en cierto modo, no era tan diferente de lo que hoy en día la gente describe como el tipo de orden liberal basado en normas. Es democracia parlamentaria, liberalismo, libertad, mercados libres, todo ese tipo de cosas. Y eso creó una especie de identidad cultural en la que la gente sentía que eran mejores británicos que los británicos originales y que merecían un papel más importante en el imperio del que, ya sabes, los aristócratas estirados de Londres les concederían. Y a menudo, lo que se interpreta como un comportamiento servil en la historia australiana es en realidad que los políticos australianos buscan, ya sabes, asumir un papel más importante dentro del imperio, al principio con Gran Bretaña, y creo que de alguna manera hoy en día con Estados Unidos. Quiero decir, gran parte de nuestro comportamiento consiste en decir, sabemos que nos estáis intimidando, pero en realidad podemos ver cómo Estados Unidos puede ser mejor de lo que está haciendo ahora.
dejadnos desempeñar un papel más importante en la defensa. Dejadnos desempeñar un papel más importante en nuestra relación con China. Dejadnos desempeñar un papel más importante en la integración de la India. Todos estos, digamos, papeles de adjunto, si se quiere, que Australia ha desempeñado dentro de la red internacional de poder. Australia's performed within the international power network. I think deputy is not a bad way of thinking about it. Creo que diputado no es una mala forma de pensarlo, pero me gustaría plantearte otra idea, también como alguien que observa el desarrollo a largo plazo. Es esta manera general en la que nos situamos, no en cajas, sino en unidades en las que creemos que funciona el mundo. Y si lo miras a lo largo de un periodo extenso, al menos si adoptamos un marco eurocéntrico, desde 1648 hemos tenido el sistema de Westfalia, ¿verdad? Con la idea de que quien controla el territorio establece las reglas. Esa fue la gran innovación de 1648, porque antes de eso existía un concepto opuesto al Estado-nación, que era la religión, ¿no? For the nation state, which was religion, right? Whoever makes the religious rule. Quien quiera que establezca las reglas religiosas, entonces gobierna sobre las personas que siguen la misma fe, estén aquí, allí o más allá. Tienes diferentes libros de reglas, ¿verdad? Y en cada una de las religiones monoteístas, los líderes de la fe, ya hace miles de años, siempre fueron legisladores, ¿verdad? Moisés trajo sus 10 mandamientos. Jesús dijo, no, tenemos uno nuevo con una nueva ley. Y los católicos, ellos hicieron su libro, y así sucesivamente, ¿verdad? Más tarde, Mahoma vino y dijo, yo los tengo directamente de la mano de Dios, aunque era mi mano, era Dios quien escribía. Así que aquí están las nuevas reglas. Así que las religiones siempre fueron portadoras de reglas. Y entonces la idea era, vale, vosotros, el grupo de personas, os comportáis según estas reglas. Llega 1648, o la Guerra de los 30 años, y un largo desarrollo. Y dijimos, no, vamos a organizarnos a nivel nacional según el territorio. Tuvimos colonialismo y la expansión de estos diferentes países, estados-nación. Y me pregunto, quiero decir, el orden internacional, basado en reglas, en cierto sentido, es una nueva forma de crear una comunidad de personas que se supone que deben atenerse a una regla, aunque la regla no esté precisamente escrita, pero emana de Washington y a través de sus diferentes emisarios, a través de sus diferentes instituciones, incluida la OTAN. Y no son estas personas, este grupo de personas, no se sienten tan obligados al Estado-nación sobre el que ejercen de jurado, sino por esta idea muy abstracta de una política exterior basada en valores. Un grupo de países basado en valores. Y en cierto sentido, la demarcación entonces se convierte en el grupo de personas que se adhieren a eso, y que en sus actos de habla realmente dicen, sí, estoy contigo. Y los demás no lo están, los chinos no lo están, los rusos no lo están. Ellos están rompiendo las reglas, nuestras reglas. Así que nosotros somos la comunidad. Y en cierto modo me pregunto si estamos viendo una evolución que se aleja del consenso del 48. Y en ese sentido, también una evolución que se aleja de las Naciones Unidas, que todavía se basa en ese consenso. ¿Alguna vez conceptualizaste el momento actual como algo que se aleja de la idea del Estado-nación? Bueno, creo que sí hasta cierto punto. Porque ya sabes, de alguna manera el 45 es el nacimiento del mundo de las naciones. Así que antes del 45, ¿me refiero a 1945? Sí, 1948. Bueno, quiero decir, solo estoy hablando de 1945, al menos al principio. Es decir, antes de 1945 existían los imperios territoriales europeos. Los imperios coloniales. Sí, todos los imperios coloniales. Japón también está persiguiendo su propio tipo de nación-imperio. Así que quiero decir, cuestiono en cierta medida la narrativa de que el Tratado de Westfalia fue el nacimiento del sistema de Estados-nación. Creo que fue una de muchas ocasiones a lo largo de la historia en las que se intentó un tipo de ordenamiento del mundo dentro del ámbito de esos países, de todos esos estados. Y sí logró eso, en términos de igualdad soberana y todo ese tipo de cosas. Pero los estados implicados,
Eran, ya sabes, monarquías imperiales. Alemania seguía estando dividida. Se redujo el papel del imperio de los Habsburgo, el enorme imperio español, pero también participaron estados de tipos muy diferentes. Y además, claramente no se extendió mucho más allá de Europa. Ni siquiera incluyó a Rusia, según tengo entendido sobre el Tratado de Westfalia. Pero fue un intento de poner orden en las cosas. Y es realmente entonces cuando, ya sabes, el nacionalismo despega más como concepto de nación o de guerra nacional en el siglo XIX, en parte a través de Napoleón, en parte a través de la política cultural y las cuestiones lingüísticas y todo ese tipo de cosas en el siglo XIX. Y luego vuelve a encenderse realmente en la Primera Guerra Mundial, con la autodeterminación, Woodrow Wilson, el Tratado de Versalles y todo eso. Pero eso también forma parte de la descomposición del Imperio Otomano, la descomposición del Imperio Austrohúngaro y la transformación de la Unión Soviética en una federación de, digamos, naciones-repúblicas, si se quiere. Así que, y luego claramente hay este enorme, lo que el historiador John Darwin, de quien hablo bastante en mi Substack y canal de YouTube, describió en su gran libro titulado Después de Tamerlán, el auge y la caída de los imperios globales, 1400 a 2000. Él realmente describe el periodo de 1910 a 1945 como la crisis del mundo, donde una forma previa de globalización se resquebraja. Y entonces tienes a estos varios poderes compitiendo por poder e influencia. Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Alemania, Italia y Japón, realmente enfrentándose entre sí. Pero también están proponiendo una especie de idea de nación-imperio territorial. Y luego, cuando eso colapsa en la Segunda Guerra Mundial, surge la Organización de las Naciones Unidas, que se concibe como un mundo de naciones iguales, algo que realmente no se había implementado antes. Pero mi impresión es que nunca ha habido un consenso genuino y claro sobre la naturaleza de ese mundo de naciones. En cierto modo, hemos reinterpretado retrospectivamente nuestra historia, especialmente después de 1991. Hemos transformado la naturaleza del extremadamente caótico y turbulento mundo posterior a 1945 en la imagen de la tranquila Pax Americana y el orden liberal basado en reglas, cuando en realidad casi de inmediato se ve acosado por la Guerra Fría, que no solo afecta a Europa, sino que también involucra a China y el este asiático. También se ve afectado de inmediato por la descolonización, que como sabes, vuelve a plantear la cuestión de ¿qué es una nación en un país que se está formando a sí mismo a través de la descolonización a partir de un antiguo imperio? Y en el caso de la India, por ejemplo, la India británica, eso ocurre de forma extremadamente trágica en 1947, con la partición que da lugar a Pakistán e India. Y como sabes, decenas de millones de personas se encuentran en este tipo de situaciones de refugiados y migraciones. También hay un gran debate entre las personas que buscan la independencia sobre qué tipo de nación debería ser esta, o incluso qué tipo de identidad supranacional debería tener esta nación. Así que creo que el orden mundial posterior a 1945 ha enterrado en cierto modo mucha de la incertidumbre sobre lo que realmente significa actuar como una nación, definir una nación, apelar a la gente, sentir que pertenecen a una nación en lugar de ser, ya sabes, de una determinada identidad religiosa o comunitaria, o simplemente no querer tener mucho que ver con sus conciudadanos. Y siento que de alguna manera eso está volviendo un poco con la reacción del populismo, porque la gente ahora tiene una especie de afiliación transnacional. Como por ejemplo, todos vemos Netflix o todos seguimos estudios de neutralidad y nos identificamos con personas de todo tipo de países que buscan desarrollar ideas de un modelo diferente de relaciones internacionales, en lugar de sentirnos limitados, por así decirlo, por la especie de prisión de nuestra identidad nacional.
Okay, Jeff, then maybe let me continue by also Vale, asking Jeff, you, entonces quizá déjame continuar preguntándote también sobre este momento en el que estamos, ya sabes, presenciando violencia masiva. witnessing mass Y presenciamos mucha, ¿verdad? Y hemos tenido a historiadores como Steve Pinker, que especialmente en la década de 2010 solían señalar que sí, tenemos violencia. Y sí, las cosas no son perfectas. No tenemos paz mundial. No vivimos en un paraíso en la Tierra todavía. Pero en general, si tomamos una perspectiva a vista de pájaro, en realidad estamos atravesando la versión más pacífica y próspera de la humanidad jamás vista. Nunca hemos estado mejor alimentados. E incluso aunque haya hambruna en algunas partes del planeta, en general, como especie, lo estamos haciendo de forma fantástica. As a species are doing fantastic. Estamos viendo serias dudas sobre esta evaluación tan optimista, especialmente considerando el hecho de que existe el peligro de aniquilar esa prosperidad con las armas que hemos creado. Y sé que ambos hemos tenido personas en nuestros canales que han hablado sobre los peligros de estas armas nucleares y de ese cisne negro que somos capaces de provocar nosotros mismos. En el pasado, la gente temía que el cielo se les cayera encima, o que, ya sabes, llegara el día del juicio, porque Dios decidía que era el momento. Pero ahora, somos realmente capaces de iniciar el Armagedón por nosotros mismos, y eso es lo que más me preocupa. Y ni siquiera estoy hablando de cuestiones como el cambio climático u otros problemas provocados por el hombre, sino simplemente de las bombas que hemos creado para matarnos a nosotros mismos. Y ahora estamos de nuevo en un periodo en el que mucha gente dice, mira, esto es más peligroso que la crisis de los misiles en Cuba. Porque en aquella crisis, al menos Khrushchev y Kennedy entendieron que era necesario desescalar la situación. Con Biden y el señor Putin y ahora Trump, Putin y Xi, ya no sabemos cuál es la lógica, especialmente en el lado estadounidense. Si el consenso de que una guerra nuclear es imposible de ganar y nunca debe librarse, sigue estando tan profundamente arraigado en estos líderes como desearíamos. Creo que en el caso de los rusos, sí es así. Los chinos, según su doctrina nuclear, realmente no quieren ser los primeros en disparar. Los estadounidenses, en realidad, no tienen una doctrina de no primer uso. Rusia, lamentablemente, también ha ajustado su doctrina recientemente. Pero ¿qué opinas de la amenaza nuclear, que sigue pendiendo sobre nuestras cabezas? Bueno, es espantoso, ¿no? Creo que fue Einstein o alguien así quien dijo que la próxima guerra mundial será la última, o que la guerra después de esa se librará con palos y piedras, algo así, ya sabes. Y es preocupante, y especialmente inquietante, que haya varias personas en puestos influyentes que parecen dispuestas a tolerar el uso de armas nucleares limitadas. Según tengo entendido, Elbridge Colby, el vicesecretario de Defensa de Estados Unidos, que está realizando la gran revisión de la estrategia de defensa, no solo para AUKUS, sino también para Estados Unidos en su conjunto, ha defendido en el pasado el uso potencial de armas nucleares contenidas en un conflicto con China por Taiwán. Y bueno, hubo un artículo realmente inquietante de uno de los think tanks estadounidenses, donde básicamente decían que Taiwán tenía que aguantarse, en un lenguaje bastante brutal, casi imperialista. Puede que los esté interpretando un poco mal, pero es preocupante. Pero también hay otra dinámica que parece haber surgido recientemente, donde hemos visto el ataque de la operación Spiderweb a instalaciones nucleares en línea. Así que, supongo, se trata de un ataque asimétrico a capacidades nucleares, o un ataque convencional a capacidades nucleares, que no ha escalado de inmediato. Algunas personas dicen que en la operación Sindhu, entre India y Pakistán, que son dos estados con armas nucleares, hubo un ataque, creo que es la instalación de Karani Hills, donde Pakistán tiene sus instalaciones nucleares. Los informes que he escuchado, y puede que me equivoque porque realmente no soy una persona experta en temas militares, indican que hubo ataques a las puertas,
aberturas o conductos de ventilación de la instalación nuclear que en realidad inutilizaron la capacidad de Pakistán para usar sus armas nucleares. Así que, en cierto modo, es algo similar. El uso de armas convencionales que en la práctica neutralizan el efecto de las armas nucleares. Y supongo que el tercer ejemplo es el misil hipersónico que se utilizó en Ucrania el año pasado, ¿verdad? Así que, de nuevo, se trata de no exactamente un arma convencional, supongo, pero sí un arma no nuclear que se percibe como si tuviera el mismo tipo de efecto disuasorio, por así decirlo, pero sin los efectos colaterales. En lenguaje coloquial, la radiación nuclear y todo ese tipo de cosas. Language, the nuclear fallout and all that sort of thing. So there seem to be a few examples. Así que parece haber algunos ejemplos de conflictos militares reales entre estados nucleares que involucran las capacidades nucleares de esos estados que hasta ahora no han provocado un ataque más extremo. Pero también parece estar jugando con fuego. Creo que es bastante preocupante. Y en el caso de India y Pakistán, los líderes de India decían explícitamente que habían eliminado la carta del chantaje nuclear de Pakistán. No digo que esto sea correcto, solo digo que esta era la opinión que expresaban, que habían quitado de la mesa la carta del chantaje nuclear de Pakistán con este ataque. Entonces, ¿qué pasaría si Estados Unidos decide, bueno, vamos a eliminar el objetivo del chantaje nuclear de Rusia de alguna manera mediante un ataque así? Por eso creo que es muy, muy preocupante. Esto es algo nuevo. La forma en que vemos la disposición de los adversarios a atacar realmente las instalaciones nucleares del otro. Y quiero decir, lo has señalado absolutamente bien. Hemos visto 3, si no 4, incidentes de este tipo este año. Y aún quedan como 5 meses para que termine el año. El ataque a los bombarderos nucleares fue con Rusia, la telaraña y más allá, como las tácticas utilizadas. Pero el hecho de que estos aviones fueran atacados, y luego también los comentarios estúpidos en Internet, es como, oh, los rusos son tan tontos, los dejan al aire libre. Sí, tienen que hacerlo, porque hay un tratado para controlar eso. Porque queremos precisamente ese tipo de supervisión mutua de lo que realmente está ocurriendo, porque eso crea estabilidad. Son comentarios tan tontos. Pero, de nuevo, algunos lo hacen para provocar y otros simplemente porque no tienen ni idea. Pero también está el hecho de que este año tenemos 2 estados con armas nucleares atacando a un estado sin armas nucleares, Irán, y atacando sus instalaciones nucleares, que incluso bajo el TNP tienen permitido y garantizado tener, y así sucesivamente. Y esta idea, de nuevo, de que los estados con armas nucleares pueden y van a tratar a los estados sin armas nucleares como quieran, incluso atacándolos. Y por supuesto, en el otro lado, se está haciendo el mismo argumento con lo que Rusia está haciendo con Ucrania. El hecho de que Ucrania renunció a las armas nucleares. Aunque hay que decir que, incluso si Ucrania hubiera mantenido armas nucleares en su territorio, no habría podido usarlas. Sin embargo, aún habría cambiado la lógica si las armas nucleares hubieran permanecido y se hubieran mantenido en el territorio de Ucrania. Así que estamos viendo cómo este panorama está cambiando ante nuestros ojos. Sí, Irán es otro caso, el bombardeo de la instalación nuclear de Fordow. Así que no eran armas nucleares, pero sí era una instalación nuclear. Y quiero decir, si realmente hubiera sido destruida, solo Dios sabe lo que eso habría significado. Sabes, Glenn Deason tuvo una entrevista muy importante con Ted Postol la semana pasada, en la que Ted Postol argumentó de manera realmente convincente que ahora, después de ese ataque, y ahora que esos 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido están ilocalizables, o no sabemos dónde están, debemos considerar a Irán como un estado con armas nucleares. Explica de forma brillante lo fácil que es ahora para los iraníes crear una bomba, porque el enriquecimiento adicional que se necesita es mínimo. Se puede hacer en una habitación del tamaño de un piso mediano.
y la tecnología para entregarla es tan rudimentaria que ni siquiera necesita ser probada. It's so rudimentary that it doesn't even need to be tested. He says like this is, is an 80-year Él dice, technology. ya sabes, esta es una tecnología de 80 años y demás. Cualquiera puede hacer esto. Además, incluso si dicen que no la tienen, lo más lógico sería negar que la tienen, mientras en realidad la desarrollan. Así que, aunque les creas que no quieren hacerlo, seguiría siendo más seguro asumir que sí la tienen que no, porque de lo contrario podrías cometer un error estratégico tan costoso que podría costarte todo si fueras Israel, ¿verdad? Así que ahora estamos en un mundo en el que debemos asumir que hay 10 estados con armas nucleares, 2 de ellos no declarados, ambos en Asia Occidental. Así que está escalando, ¿no? So it's escalating, isn't it? It is, and I mean, this comes back to Australia. Lo es. Y quiero decir, esto también nos lleva a Australia, porque la crítica de, por ejemplo, China y Rusia sobre AUKUS y el acuerdo de los submarinos nucleares es que Australia está, de facto, incumpliendo el Tratado de No Proliferación Nuclear, que en cierto modo se está equipando con armas con capacidad nuclear y haciendo bonitas promesas de que no hará nada. Pero ¿quién puede saber lo que harán dentro de 10 o 20 años? Y ya sabes, Australia también ha acordado albergar la flota naval estadounidense con capacidad nuclear. No soy especialmente bueno con todos los detalles técnicos de los ejércitos y demás, pero alojarla en una ciudad de Australia, en Perth, en el Océano Índico. Así que de alguna manera nos estamos convirtiendo en una base avanzada equipada nuclearmente para Estados Unidos. Base for America. Which brings us back to this idea of the extended Lo que nos lleva de nuevo a esta idea del imperio extendido, ¿verdad? Y los brazos o tentáculos del imperio de la Comunidad de Valores Occidentales, que, al parecer, está luchando por mantenerse, y que, mientras lo hace, intenta amenazar a todos los demás, lo cual preocupa a personas como nosotros, que pensamos que deberíamos poner orden en nuestra propia casa antes de decirles a los demás lo que deben hacer en la suya. We tell others what to do in theirs. And like from my perspective, Y desde mi perspectiva, Estados Unidos tiene una presencia militar global que nunca antes se había visto en la historia mundial, y es realmente única. Y de alguna manera, en realidad, ha impuesto una partición en Europa, la Guerra Fría, y ha impuesto una partición en Asia Occidental, Israel, Palestina. También impuso, supongo de alguna manera, una partición bastante caótica en India, Pakistán y Bangladesh. Y también hay una partición en el Pacífico Occidental y Asia Oriental. Así que ya sabes, Japón fue ocupado militarmente. Fue gobernado como un protectorado militar durante unos 8 años después de la Segunda Guerra Mundial. Corea sigue dividida y tiene millones de tropas que en realidad básicamente están bajo el control de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y, bueno, Taiwán es un tema complejo, pero en parte también es un reflejo de este tipo de cosas. Memam de Step-Theory permite estadounidense en Asia, a menudo stroas en términos abstractos o en términos culturales, ideológicos o corsembrosos. cultural, ideological, values-based terms, but it's also the Pero también se trata de la defensa de la presencia militar continua de Estados Unidos en todo el Pacífico Occidental y Asia Occidental, y ahora muy especialmente en Australia. El ex jefe del Departamento del Primer Ministro en Australia, John Manadui, describe el norte de Australia ahora como una colonia militar estadounidense de facto, porque en la práctica hay una base permanente allí, y todo ese tipo de cosas. Así que de alguna manera, tanto ideológica como militarmente, Estados Unidos está afianzándose, atrincherándose para mantener esa presencia militar. ¿Por qué realmente necesitan seguir allí 80 años después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué, de verdad? Y tienen todo tipo de formas de envolverlo en un lenguaje agradable, pero al final, usando un término de John Mearsheimer, todo se reduce a esta brutal realidad. it boils down to this brutal reality. Are we also living Estamos viviendo también en un mundo en el que imaginamos, ya sabes, la soberanía y la igualdad de las naciones y el sistema westfaliano como si existieran, cuando en realidad es solo un bonito sueño, ¿verdad? En realidad vivimos en un mundo que funciona de manera diferente,
Y existen los mecanismos que describe Neil Bonilla. Tenemos más bien un sistema imperial empire. Y si hablas con personas como Radhika Desai, te explicará por qué es culpa última de un sistema capitalista que genera imperialismo, ¿verdad? Si utilizas un análisis marxista de las relaciones internacionales. Así que, al final, ya sabes, realmente no vivimos en estados-nación donde los estados-nación establecen las reglas. Vivimos en estructuras mucho más grandes, los krakens, que luego actúan con sus pequeños tentáculos. Y lamentablemente, nosotros los de abajo, estamos en algún lugar de esos tentáculos y no en la cabeza. ¿Crees que algo de esto va a cambiar en los próximos años? Y quizá, como última pregunta, esta visión que hemos repasado, como la de Dmitry Trenin, de que la Tercera Guerra Mundial en realidad ya ha comenzado, y que ahora estamos viviendo los altibajos, los momentos de tensión y de calma de esa guerra, y que no deberíamos pensar en el periodo actual como una nueva Guerra Fría, sino más bien como una tercera guerra global. ¿Tiene sentido para ti esa conceptualización? Look, it does in many ways, and I've always been very... Mira, en muchos aspectos sí lo hace, y siempre he sido muy reacio a hacerlo. Y en parte es porque he estado muy influenciado por otra historia de la Segunda Guerra Mundial de Richard Overy, que es un historiador militar británico muy distinguido. Se llama Sangre y Ruinas, la Gran Guerra Imperial, 1931 a 1945. Que es, ya sabes, si no pensamos en la Segunda Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial, sino como un tipo de acontecimiento completamente diferente, que también ocurre a lo largo de, lo que sea, unos 15 años desde, ya sabes, la invasión japonesa de Manchuria. También demostró, y ya sabes, el lado asiático de la Segunda Guerra Mundial fue una parte muy importante de la guerra. Entonces, de alguna manera, siento que hay una tendencia a tratar las guerras mundiales como este tipo de, ya sabes, paquete de taquilla. Está la Primera Guerra Mundial, y ya sabes, América salvó a Europa. Y luego está la Segunda Guerra Mundial. Y entonces América salvó al mundo. Y sí, podría haber una Tercera Guerra Mundial, pero América salvará al mundo de nuevo. Ese tipo de cosas. Y creo que ese tipo de pensamiento adormece a la gente en una forma de pensar que será el mismo tipo de guerra. Y ahí es donde creo que el concepto de Dmitry Trenin es bastante interesante, que se trata de un conflicto global que ocurre en diferentes modos y de diferentes maneras, y que puede que nunca llegue a escalar hasta la violencia total, organizada y brutal que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, la cual fue posibilitada por ideologías nacionalistas y racistas, así como por la existencia continuada de imperios y todo ese tipo de cosas. Pero sí siento que hay tantos conflictos globales en este momento que es algo parecido a eso. It is something like that. But I almost wonder if it's also Pero casi me pregunto si también es el inicio del proceso de, por así decirlo, la descolonización estadounidense del mundo. Porque la expansión de Estados Unidos desde 1945 por todo el mundo es simplemente algo sin precedentes. Y es simplemente algo sin precedentes. Quiero decir, no se puede mantener de ninguna manera práctica, ya sea en términos de recursos de liderazgo, recursos económicos, recursos culturales, lo que sea. Simplemente hay demasiada gente en el mundo para que Estados Unidos lo controle todo. Así que siento que es casi como si hubiera este largo proceso de descolonización. No sé cuál es la palabra adecuada, una especie de desamericanización del mundo, que en realidad ya está en marcha. Y la guerra entre Rusia y Ucrania es en parte eso. La mayor asertividad de Rusia en los últimos 30 años forma parte de ello, al igual que la mayor asertividad de China. Sabes, desde principios de los 2000, tras la era de Deng Xiaoping, eso también es parte de la situación. Y también lo es, ya sabes, la multialineación de la India. Quiero decir, la India se está convirtiendo en un actor muy, muy importante en el mundo. Así que creo que plantearlo en esos términos es un poco más optimista, aunque ya sabes, nadie sabe qué podría salir mal en ese proceso. Pero siento
La razón por la que siempre he sido cauteloso al hablar de esto como la Tercera Guerra Mundial es que te quedas atrapado en ese patrón de pensar que se va a desarrollar de la misma manera. En realidad, creo que estamos presenciando algo bastante único y necesitamos verlo como algo realmente único. Sí, pero el problema con las cosas únicas es que no nos dan los conceptos mentales para comprenderlas adecuadamente. Es un poco triste cuando piensas, oh, dentro de 20 años vamos a entender mucho mejor este periodo. Sí, genial. Tienes esos historiadores. Azago. Quizás también estamos demasiado inmersos en un marco centrado en Occidente, donde pensamos en la guerra y la paz como dos momentos distintos, cuando en realidad, incluso la Guerra Fría es claramente una idea difusa de eso. Pero, ya sabes, cuando pensamos en la paz como un momento en el que se aplican las leyes de la paz, y en la guerra como cuando se aplican las leyes de la guerra, y así sucesivamente, esta es una forma muy europea. De hecho, hemos en el siglo XIX de pensar ar små otras. Si lo pensamos, quizá más como un momento en el que, de nuevo, volvemos al estado normal de las cosas, donde lamentablemente la guerra y la violencia masiva son simplemente parte de la forma en que el mundo se organiza. Tal vez encontremos mejores metáforas en otros lugares, como el periodo de los estados combatientes en China, donde definimos toda la época como una en la que, simplemente existían estos principados que estaban en conflicto intermitente entre sí. Y podríamos ir a la India y a Kautilya, y así sucesivamente, que nos hablan de momentos muy similares durante largos periodos de tiempo. Podemos ir a las guerras del Peloponeso, ¿verdad? Que fue una larga historia de guerras intermitentes entre los griegos, los persas, y así sucesivamente, toda la región. Principalmente esos son los lugares donde buscar metáforas de lo que... Sí. Y hay un libro de Amitav Acharya sobre toda esta idea del orden mundial y el hecho de que existen muchas tradiciones culturales de gobierno que han intentado gestionar la guerra y la paz. El orden mundial en el sentido de relaciones armoniosas, relaciones en general pacíficas entre diferentes estados. Y creo que esa es al menos la esperanza que tengo. Que simplemente prestemos atención a algunas de estas otras tradiciones y bajemos un poco el tono de esa narrativa que especialmente proviene de esas redes políticas estadounidenses de las que habla Neil Benoit. Y ya sabes, encontremos nuevas formas de hablar sobre ello. Personas como el Dr. S. Shankar, el ministro de Asuntos Exteriores de la India, son bastante explícitas sobre el hecho de que su pensamiento sobre política exterior está influido por ese tipo de tradiciones culturales de gobierno y diferentes formas de ver el mundo. Así que, sin duda, ahí es donde deposito mi esperanza, aunque mi cámara vuelva a fallar. Esa nueva cámara se está quedando en blanco otra vez. Jeff lo tomará como una señal de que este es el momento. A todos, si queréis ver el trabajo de Jeff, id a The Burning Archive en Substack o a su canal de YouTube. Ambos estarán enlazados abajo. Jeff consigue una cámara nueva y hablaremos de nuevo pronto. Fantástico, Paul. Muchas gracias.